Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, dice el evangelista, al desierto, un lugar duro, de escasez, que simboliza el reino del mal, un escenario de desprotección. Las tentaciones de Jesús, o este relato en general, se muestra como un paralelo con diversos acontecimientos de la fe de Israel. Primero, el camino hacia la tierra prometida, 40 años deambulando por el desierto. Segundo, los 40 días de ayuno y oración de Moisés antes de recibir la ley. Tercero, la desobediencia de Adán y Eva por instigación de la serpiente. Cuarto, la historia de Job, un hombre muy rico que perdió todo y tentado a renegar de Dios, nunca dejó de profesar fidelidad a su Señor. Y aquí está Jesús en la antesala de su misión. Debe ser probado, al igual que Moisés, el formador del antiguo Israel. Debe demostrar que se encuentra listo para llevar al nuevo Israel a la tierra prometida, hacia el reino de Dios. De pronto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, aparece el tentador. Pone frente a Jesús las debilidades básicas de todo ser humano. Las tentaciones a las que todos, de una u otra forma, estamos expuestos. Primero, como dice el texto, estando en ayuno por 40 días, el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús es desafiado a usar su poder para beneficio propio, en este caso para saciar su hambre física, una necesidad básica, lo cual no tiene nada de malo en sí. No tiene nada de malo trabajar por satisfacer las necesidades básicas, incluso por vivir bien esta vida. No obstante, lo que quiere el tentador es que Jesús invierta sus prioridades, que se desvíe del camino divino y tome el camino humano. La tentación viene y le invita a poner sus deseos y sus necesidades sobre todo. Así también es con nosotros. Ponernos por delante y por sobre todo. Nuestros deseos y necesidades, lo material, los placeres, lo de más acá en vez de lo de más allá. Lo perecedero, lo que realmente nos da vida. El egoísmo, el individualismo. Yo y yo. En otras palabras, el comienzo de la prescindencia de Dios. Luego hay una segunda tentación. Es Jesús llevado a la parte más alta del templo. Y el tentador le dice: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. ¿Cuánto conocimiento bíblico y de la palabra de Dios tiene el tentador? Porque es cierto, la Escritura dice que Dios protege a sus hijos. Dice el salmista: el ángel del Señor acampa alrededor de los suyos y los defiende. El tentador apela a las promesas divinas. Tú, Dios, me prometiste:
Es hora de cobrarte la palabra. Poner a prueba a Dios. Pero Dios no necesita probarse ante el ser humano. Tampoco es un marioneta. Dios no se presta para el circo. Aquí la tentación se muestra desnuda, tal como es. Un engaño. Pero ¿cómo si está la palabra de Dios? Es un engaño. Es pura apariencia de bondad. En el fondo, quiere sacarnos de la realidad del mundo, haciéndonos creer falsamente que ser hijos e hijas de Dios nos inmuniza del sufrimiento, de la muerte, del mal. Pero es un engaño, porque lo hace manipulando, tergiversando, acomodando la palabra de Dios a su antojo, según sus propios intereses, sin Dios. Y termina una tercera tentación. Ahora el tentador lleva a Jesús hasta un otro monte muy alto, hasta un monte muy alto, y allí le muestra todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dice: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. El tentador va increciendo, o como en una pieza musical, llegando al clímax. Y aquí ataca el punto más débil del ser humano: su inseguridad, el miedo al futuro. Eso que despierta una necesidad compulsiva de determinar el porvenir y controlarlo todo. Por esto el ser humano, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cedieron ante la serpiente. Por esto después quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Por esto el ser humano se obsesiona con su satisfacción y busca probar a Dios. Y cuando no escucha o recibe lo que quiere de parte del Señor, tiende a prescindir de Él, como decíamos, y a buscar otros caminos. El ser humano quiere tener el poder sobre sí mismo y sobre el mundo. Y esta es su mayor tentación. Por eso se pone a sí mismo y a sus necesidades en primer lugar. Y se fabrica un Dios que en el fondo es Él mismo. Miren cómo opera el tentador. Miren cómo opera el tentador. Si eres hijo de Dios, mírate al espejo. Si eres hijo de Dios, ¿eres realmente hijo de Dios? Te daré esto si te arrodillas delante de mí. Quiere probar la divinidad y la humanidad de Jesús y su capacidad de ser plenamente humano. ¿Es realmente posible confiar en Dios y perseverar hasta el fin? ¿Es realmente posible una humanidad donde el poder no sea la meta suprema? Son las preguntas de la propuesta de Jesús. Y el tentador quiere probar este proyecto y siembra la duda, ataca la fe, plantea la posibilidad de vivir sin Dios en una posición de autosuficiencia, ego, amor al poder, riquezas materiales, en primer lugar y sobre todo. Pero
Miremos con mayor atención la respuesta de Jesús. Ante el golpe a su fe, responde con aún más fe. El creyente no ha de vivir solo de pan, sino de la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Ante toda tentación, ante toda prueba, en tiempos de escasez, en tiempos de insatisfacción, de incredulidad, de codicia, tenemos la voz de Dios que nos habla para guiarnos hacia la salida, para conducirnos por el buen camino y para acompañarnos en ese caminar. Pero ese caminar es así, es bien humano y lo debemos tener muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos escapar de la cruz, pero somos tentados a hacerlo. Más aún cuando somos fieles a Dios, cuando estamos en tiempos de crecimiento, cuando nos disponemos en sus manos, porque a los poderes del mal eso no les gusta, se sienten amenazados cuando tú haces el bien inspirado por Dios. Jesús pudo asumir un rol político y levantarse contra Roma. Él pudo haberlo hecho. Muchos lo deseaban, muchos lo esperaban, muchos lo instigaron también a eso. Pero prefirió permanecer en el amor del Padre en vez de prescindir de Él, en vez de cambiarlo por los ídolos del placer, de la riqueza, de la fama. Jesús fue tentado en medio de un periodo de crecimiento que estaba viviendo en el desierto. En realidad, Jesús estaba siendo invitado por el tentador veladamente a abandonar este proceso de crecimiento, a dejarlo a medias, a abortar su misión. En otras palabras, a no ser Jesús el Salvador. ¿Y tú dónde te ubicas aquí? ¿Frente a las tentaciones? ¿Perseveras? ¿Sucumbes fácilmente? ¿Qué te tienta? ¿Qué te invita a desviarte del camino? ¿Qué te invita a hacerle el quite al desierto? Hermanos y hermanas, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, no porque hubiera dudas acerca de su fidelidad, más bien para poner un límite al poder del mal. Esto es lo que nos quiere decir el mensaje del Evangelio. Las tentaciones no son un fin en sí mismo, menos para el que conoce la palabra de Dios. Son el recordatorio de que después de ciertos límites está el mal, y del mal no hay nada provechoso. Así como en el desierto Dios se reveló a su pueblo, así como las tentaciones no mellaron la fe de Job, cuando nos sintamos tentados, se nos invita a ver esto como un remedio de nuestro caminar, como un ejercicio de blindado de nuestra piel de la fe. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos la guía de Dios en su palabra. ¿De qué vivirá el ser humano?
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, creamos en Dios y seamos victoriosos. Despojémonos de lo que nos hace mal y confiemos en que Él proveerá. Despojémonos de este espíritu de época que nos hace colocar como prioridad lo que debería estar al último. Las tentaciones se vencen única y exclusivamente perseverando en la palabra de Dios. Como decíamos, no solo de pan, no solo de lo material, de lo aparente, de los placeres hemos de vivir. Todo eso es pasajero y perece. Que esto sea nuestra meta en este tiempo de Cuaresma, el cual podamos vivir como un camino de crecimiento en la palabra de Dios, la cual hace brotar la fe y la fortalece, lo cual alimenta nuestro espíritu. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén.